sabe que como Dios es bueno y Dios es excelente y es todo para nosotros, entonces Dios quiere que nosotros seamos así también con Él. Dios quiere que nosotros seamos correspondidos. De naturaleza nosotros tenemos eso, pero ¿por qué a veces nosotros nos dejamos influenciar por lo malo? ¿Saben que cuando nosotros entendemos a cabalidad que Dios es bueno, pero nosotros no le correspondemos a cabalidad de esa misma manera, nos constituimos rebeldes, nos constituimos desobedientes, nos constituimos a gente que en parte nomás obedecemos a Dios, en parte nomás hacemos lo que Él dice. Y cuando ocurren esas cosas y cuando pasan estas situaciones en nosotros, despertamos en Dios un celo. Van siguiéndome. Despertamos a un Dios celoso, porque Dios a nosotros nos ve como la novia o como la esposa. Y cuando nosotros nos portamos de esa manera desleal, o sea que no somos fieles a Dios, nos constituimos no sé, en el matrimonio se le llama adulterio. Nos constituimos adúlteros. Nos constituimos infieles. Y sabe que Dios es tan celoso que quiere que nosotros le seamos fiel a Él en todo. ¿Me están siguiendo? Sí, los chiquillos sí se los iba a llevar a alguien, ¿verdad? Dios es tan celoso que quiere que nosotros tengamos un extremo cuidado en lo que hacemos. Vaya a Romanos 1, mientras van saliendo los niños. Vaya a Romanos 1 y quiero que los jovencitos estén quietecitos. Doy gloria a Dios porque Nancy trajo una convidada. La niña Nancy trajo a una amiguita, ¿verdad, mija Nancy? ¿Cómo te llamas tú, mija? ¿Giselle? Bien, Giselle, bendiciones. ¿Has ido antes a alguna iglesia cristiana? Sí. ¿Eres cristiana tú? Sí. Bueno, ahorita vamos a ver. Vamos a empezar a adorar al Señor. Y vamos a ver ese porte. Bien. Bendiciones, mija Giselle, que estás aquí con Nancy y la familia Villegas. Es una bendición verte aquí. ¿Tienen Romanos 1? Yo comencé a hablar en Romanos 1 la vez pasada y me quedé ahí como comenzado nomás. Pero yo les hablaba la vez pasada que las cosas invisibles de Dios, según Romanos 1:20, se hacen visibles, dice ahí, en todas las maravillas que Él hace. Y se hacen visibles en los que les mencionaba ahorita, introduciendo. Se hacen visibles en que Dios es bueno porque nos da esto, nos da aquello, nos da lo otro, nos da lo otro. Pero como nosotros no nos conformamos con lo bueno y con lo que es legítimo que Dios nos da, pues a veces caemos en abuso. Abusamos de la bondad de Dios. Al abusar de la bondad de Dios, forzosamente caemos en el otro extremo, que es la desobediencia. Y al caer en la desobediencia no es que usted diga, bueno, es que fue poquito. No, para Dios sea poquito, sea mucho, caíste al otro lado. Caíste en el territorio satánico. Porque si no eres con Dios, eres contra Dios. Y si no eres de Dios, eres de Satanás. No se puede, yo no les puedo decir que ustedes van a caer en un término medio o en un lugar en donde Satanás no te va a tocar. No, forzosamente, cuando nosotros caemos en pequeñita que sea la desobediencia, caemos en un territorio que es del enemigo, ¿verdad? Y es ahí donde Dios quiere que nosotros nos apercibamos. Ahora, usted podrá preguntar, pero si no somos perfectos, pero si cometemos errores, sí, hay áreas que Dios especifica que son errores que en nosotros están, pero que no los buscamos hacer.
Se lo vuelvo y se lo repito. No lo buscamos hacer. Y el enemigo, por lo tanto, te podrá acusar. Pero como tú reconoces que tu error lo cometiste, tal vez a ignorancia o un sinfín de cosas, vienes y lo reconoces. Entonces, Dios te redime por la sangre de Cristo Jesús. Pero es necesario que tú reconozcas. El pecado que no se reconoce, yo les he enseñado aquí, ese pecado de muerte. ¿Están aquí? Ese es el pecado de muerte que habla ahí, Primera de Juan, capítulo 5. El pecado que tú no reconoces es el pecado de muerte. ¿Sabes por qué? Porque el pecado que no se reconoce puede ser un simple orgullo, que tú no reconoces, que eres incorregible, que no dejes que Dios te moldee. Cuando eres incorregible y caminas de esa manera, puedes estar en la iglesia todo lo que quieras, pero Dios a ti no te reconoce como hijo. Más bien estás en un pecado de muerte, que si te alcanza la muerte, te vas. Te vas sin Cristo. ¿Están entendiéndome? Entonces, no somos perfectos, pero Dios quiere que si cometemos un error, abogado tenemos delante del Padre, Jesucristo el justo, para venir, reconocer y decir, esto he hecho. Problema cuando no se reconoce el error, cuando no se reconocen sentimientos, cuando no se reconocen cosas que traemos dentro. Entonces sí, el enemigo viene y te ubica y te pone en un lugar en donde tú no eres de Dios, eres de Él. Cuidado con eso. Voy avanzando. Esas cosas visibles que ahora tenemos son para poder decir, tenemos muchas bendiciones. Pues habiendo conocido a Dios, dice el verso 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, dice. Estoy en Romanos 1:21. Les di como referencia Primera de Juan capítulo 5, lo leen en casa para que entiendan lo que se refiere con respecto al pecado de muerte. Porque muchos creen que el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia ya es un producto del pecado de muerte que alguien trae en su corazón. El pecado de muerte simplemente es no reconocer errores que nosotros cometemos. Y ese pecado lo corretea a mucha gente. Lo trae encima a mucha gente. Y ese pecado de muerte, por eso es de muerte, porque te hace caer en ocultismo, en maldición. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Ese pecado de muerte te hace caer, en otras palabras, en muerte. ¿Verdad? Ahora, cuando tú vienes y reconoces ese error Dios lo limpia por la sangre de Cristo Jesús. Ese pecado de muerte puede ser cualquier cosa. Les mencioné el orgullo. Ese orgullo te va a llevar tarde o temprano a blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Y ahí ya no hay perdón. Ahí sí está pesada la cosa, ¿verdad? Y eso es lo que Dios no quiere, que lleguemos a ese extremo. Bien, Romanos 1:21. No le dieron gloria a Dios, dice, con las cosas normales. No le adoraron con lo que Dios nos ha dado. Dice, se envanecieron, dice, en sus razonamientos y en su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mucha gente que conoce de Dios, gente que sabe de la bondad de Dios, pero se han hecho necios. Y no solamente eso, han provocado un celo terrible en Dios. Después dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre, corruptible, dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto es lo que hacen los brujos. Y esto es lo que hacen los que creen en señales a través de amuletos. Es lo que hacen gente que se deja influenciar incluso por un chamán, por un sinvergüenza, por un cualquiera de esos que andan en los circos, que le habla a cualquiera y le dice, no, pues vente, yo te voy a leer la mano, te voy a decir la buena suerte, la buenaventuranza. Y mucha gente corre detrás de esa gente porque han cambiado realmente la gloria de Dios por mugrero. ¿Están aquí, pueblo? Es importante que nosotros no nos dejemos engañar. Tenemos un Dios bueno, ¿verdad? Amén. Tenemos un Dios fiel. Amén. Dios quiere que nosotros correspondamos con lo mismo, siendo fieles. ¿Cómo va a ser todo esto? Esta es la situación. Dios es un Dios celoso. Desde allá de Éxodo capítulo 20, ahí en el verso 1, 2 y 3, habla. Yo soy un Dios celoso, dice, que visito la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y la cuarta generación para atrás de los que me aborrecen. Yo soy un Dios celoso.
Yo soy un Dios celoso de mi pueblo, dice. Yo quiero que mi pueblo sea un pueblo fiel. Yo quiero que mi pueblo sea un pueblo que no se contamine, que no participe de lo infructuoso, que no participe de las tinieblas, que no se contamine con nadie. Si algo Dios venía haciendo con el pueblo de Israel en el tiempo que lo venía subiendo por el desierto, era enseñarle a que fueran fieles. Fue una y otra vez que Dios les enseñó. Y si usted va al capítulo 25 del libro de Números, ahí encuentra una historia tremenda de un hombre llamado Finés que se paró en medio de la congregación y tuvo celo por Jehová. Capítulo 25, les dejo tarea que lea esa porción bíblica del capítulo 25 ¿de qué les dije? Números. Voy a leer un poquito ahí. Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. Mire, después de que habían pasado el trayecto con Balaán y habían estado todo aquel enredo con Balaán y con Balac, llegaron a Sitín. Sitín quiere decir lugar donde abundan las acacias, un lugar lleno de mucha arboleda de acacias. Se me hace que la nueva versión viviente dice en el lugar donde reposaban entre las acacias. No sé si alguien tiene la nueva versión viviente ahí. Alabado Cristo. Sitín. Moraba Israel en Sitín, dice. Moraba Israel, en otras palabras, entre esa arboleda, un lugar bonito, hermoso, pero siempre cuando uno está en lo bonito, en lo hermoso, como que el enemigo siempre induce a que la gente se ponga cómoda, ¿verdad? A que la gente se aburra, a que la gente se fastidie, que la gente busque otras cosas. Y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar. Eso es lo que les digo. Fornicar quiere decir, en cierto aspecto, adulterar. Allá en el libro de Oseas, yo sé que ustedes estuvieron leyendo el libro de Oseas estos días. En el libro de Oseas, Dios manda a Oseas y le dice: mira, yo quiero darle un ejemplo a este pueblo sin vergüenza. Yo les quiero decir que son unos adúlteros. ¿Y qué mandó Dios hacer a Oseas? Ahí en el capítulo 3 de Oseas dice que Dios lo mandó a que se casase con una fornicaria, con una prostituta. ¿Para qué? Miren, lo hizo de una manera literal. Y vino Oseas y tuvo que tener hijos con esa mujer para que pudiese Dios darle ejemplo de una manera literal a aquel pueblo desobediente. Es tan tremendo a veces Dios lo que tiene que hacer por amor de nosotros. Imagínense mandar un profeta. ¿Quién usted cree que Oseas, yo soy profeta? ¿Cómo que es que me voy a meter con una mujer de esas? Que vayas y te cases, te digo, porque cuando Dios dice algo, se tiene que obedecer. Así es. ¡Ja! Y sepa cómo la gente chismeó por eso. Sepa cómo la gente habló. El profeta, mírenlo. Roy, cuidado. El maestro de la escuela dominical. Pero Dios queriendo dar un mensaje. Son casos únicos. Son casos únicos. Y viene Dios y a veces no hay la manera como llamarnos la atención, porque nosotros vamos como el caballo nomás de frente y no miramos el peligro. No medimos las circunstancias, decidimos cualquier tontera y no medimos que adelante puede estar el ángel de Jehová y te puede cortar la cabeza. Están aquí, pueblo. Amén. ¿Sí se da a entender Dios en esta mañana para con ustedes? Yo no soy. Yo les he dicho aquí, soy solo un portavoz. Solo soy un enviado de Dios para ustedes aclararles las verdades de aquel que es eterno, que quiere llevarlos al reino de los cielos. Dios quiere que seamos fieles. Aquí empezaron a fornicar, a ser desleales. Dios se molesta
cuando ve que un pueblo es desleal, aún en lo mínimo, Dios se molesta. Dios quiere que seamos solo para Él. Porque en lo de Él hay una inmensidad, es inagotable lo de Él. ¿Quién es más grande que Dios? No hay. No hay nadie más grande que Dios. Él es inagotable. En sabiduría es inagotable para darte. En provisión, Él es dueño de todo, el oro y la plata. En lo que tú quieras, Dios tiene todo para ti. A Dios nada le falta, ni a nadie le pide. Él es la esencia de todo. ¿Por qué buscar por otro lado? ¿Por qué rebuscarnos en nuestro propio entendimiento? ¿Por qué hurgarle a lo oculto? ¿Por qué meternos por donde no hay bendición, sino solo maldición? ¿Por qué meternos con esa gente que solamente busca lo oculto y lo que no es de Dios, sino que es del diablo solamente? Yo les vine enseñando la vez pasada acerca de las 3 ramas del ocultismo. Y dentro de esas ramas yo voy a seguir explicando acerca de la hechicería y la brujería, cómo Satanás se ha venido metiendo. ¿Por qué? Porque el ser humano ha dejado de lado lo que Dios le enseña, lo que Dios le presenta, y se ha querido meter a hurgar por donde Dios dice no. ¿Y qué ocurre? Se despierta un celo en Dios. Se despierta un celo terrible. Y acá en este capítulo 25 dice que se despertó el celo de Dios y mató en ese instante a 24,000. Gracias a Dios en estos tiempos Dios se ha detenido. Y por la sangre de Cristo Jesús nosotros podemos encontrar que Dios se detiene. Y todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús, cual sea su pecado, es redimido y perdonado. Pero en este tiempo Dios no se andaba con cosas. Mas sin embargo hoy en día el que no anda rectamente delante de Dios, tarde o temprano Dios lo desecha. Tarde o temprano Dios lo elimina. Tarde o temprano Dios lo hace que entienda que de esa manera Él no trabaja. Empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Empezaron a fornicar con otras mujeres con las cuales Dios había dicho, con estas ni se acerquen. Empezaron a tocar. Empezaron a mezclarse. Una de las cosas que Dios le repugna mucho es que nosotros hagamos mezclas. Los israelitas en aquel tiempo no podían hacer mezclas ni en el vestido. No podían mezclar ni incluso los hilos con los que tejían la ropa. Tenía que ser de un mismo fondo y de una misma calidad. Dios no quería que se mezclase de ninguna manera, ni aun en las cosas. Los cuales, dice, invitaban al pueblo a los sacrificios de ¿qué? De sus dioses. A hechicería, a fornicación, a adulterio, a todo eso invitaban a esta gente. Y se inclinaron, dice, a su Dios. Así, dice, sacudió el pueblo, acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová, ¿qué? Se encendió. El furor de Jehová, cuando dice el furor, el celo de Dios, el enojo de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes. Note qué juicio más tremendo el que lleva a cabo Dios ahí. Toma a todos los príncipes, los que han participado y todos los que han andado entre el pueblo. Dice, ahórcalo delante, a pleno día. Ahórcalos. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que quiere que seamos solo para Él. Dios es un Dios que quiere que nosotros obremos en Él. Que no andemos aprendiendo las mañas, ni andemos aprendiendo las estrategias del enemigo de allá afuera. Que esperemos en Él. Entonces Moisés, verso 5, dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos
de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. O sea, en otras palabras, con los que han participado. Y he aquí, dice, mire el verso 6, aquí aparece Finés. Aleluya, ¿está conmigo? Amén. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Qué tremendo este. Trajo una madianita, o sea, una mujer que Dios también los había declarado como enemigos, con los cuales no se podía juntar el pueblo de Israel. No, pero este trajo a una de esas a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire, aquellos estaban con lloro porque Dios había traído un juicio y este todavía traía a una fornicaria más. Y él también metió en medio de la congregación a una mujer para despertar más todavía el celo de Dios. Pero lo vio Finés, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, porque Eleazar era hijo de Aarón. Finés, hijo del sacerdote Aarón, dice, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos. Este se paró en medio de la congregación. ¿Cuántos son celosos de Dios aquí? Amén. ¿Cuántos quieren realmente que la obra del Señor sea limpia? Amén. Yo me voy a parar aquí como Finés. Y si tengo que alancear a alguien, lo voy a alancear. Y si se va, que se vaya quien sea. Pero le voy a decir con la verdad, le voy a decir las cosas. Con la palabra lo voy a confrontar. Amén. Es necesario en estos tiempos ser celosos de la obra de Dios. Porque Dios es un Dios celoso. Dios es fiel. Amén. Por lo tanto, correspondamos nosotros con fidelidad. Hay muchas formas que el diablo hoy en día está metiendo dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, para que nosotros seamos infieles delante de Dios. Y esa infidelidad, a Dios no le gusta nada que nos comportemos de esa manera. ¿Me están siguiendo? Amén. Finés se levantó. Por lo tanto, Dios, en el verso 10, dice que cuando Finés hizo eso, la mortandad cesó.